Este programa es patrocinado por Atamex, artículos funerarios y más. Calor.mx, especialistas en combustión eficiente. Olimpia, logística internacional. J. García López, casas funerarias. Tecmar, hornos crematorios. Cafri, by Alfonso Arias, la fórmula para la perfecta conservación de cuerpos. Emaús, casa funeraria, incondicionalmente contigo. MMS México Mortuary Services. Robles Funerales, con una sola llamada nos encargamos de todo. Amigos de Somos Funerarios, la voz que no se apaga, desde la ANDF, Asociación Nacional de Directores de Funerarias, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos y por suscribirse. Nos encontramos en Grupo La Paz, en Colima, en su Congreso Internacional del Duelo. Y hoy me siento muy orgullosa de contar con la presencia de una persona muy especial de Hermosillo, Sonora, Luis Fernando Carvajal. Hola. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por estar Muchísimas aquí. gracias. Gracias por acompañarnos. No, un placer, muchas gracias. Pues vamos a empezar porque yo estoy muy emocionada, no quiero que las emociones me ganen y me gustaría que empezáramos a conocer a Luis Fernando. ¿Quién es Luis Fernando? ¿Qué hace? ¿Qué se encuentra haciendo aquí en Grupo La Paz, en el Congreso Internacional de Duelo? Platícanos, Luis Fernando. Qué difícil narrarse uno mismo, ¿no? Bueno, pues yo soy Luis Fernando Carvajal, soy psicólogo, tanatólogo y suicidólogo. En un momento la vida me planteó esta situación. Yo nunca pensé en dedicarme a eso, sí a la psicología, eso sí, pero no en el camino del tema de la muerte, ¿no? Yo nunca lo pensé ni lo imaginé. En algún momento, a partir de la experiencia de la muerte de un sobrino, tenía leucemia, se llamaba Pablo, en el año 2000. Pablo fallece, era muy cercano a mí porque es hijo de mi única hermana y que es la mayor de todos. Y yo siempre he tenido mucha conexión con ellos. En algún momento pues diagnostican a Pablo con esta enfermedad. Iniciamos el proceso que las familias que han vivido estas experiencias pues ya lo conocen y lo saben. Algo que nunca te imaginas o esperas que va a pasar en tu familia, menos cuando ves que todo esto transcurre como con la normalidad, ¿no?, de la vida. Y bueno, Pablo fallece un 18 de julio del año 2000. Yo tenía que emprender mi servicio social en la licenciatura, estaba estudiando psicología, y las condiciones se dan para que yo ingrese a hacer el servicio social al Hospital Infantil del Estado de Sonora, que es el hospital donde fallece mi sobrino. Él no era tratado ahí, pero por situaciones fue atendido en este momento crítico. Él fallece ahí. Yo al mes y medio del fallecimiento ingreso al hospital a hacer el servicio social al área de oncología. Y para mí llegar al hospital, para empezar, yo nunca quise trabajar con niños, para nada. Yo no quería trabajar con niños, no era lo mío,
No, yo quería trabajar en un hospital psiquiátrico, ¿no? Con casos muy fuertes, y etcétera, ¿no? Y de repente en la vida me pone en esa situación. Para mí fue muy duro llegar a un hospital y ver el área de oncología, ver a los niños pues sin cabello. Fue un golpe tremendo para mí, que yo recuerdo que en esa ventana que había en ese tercer piso que era en el ambiente de oncología, yo me agarré, me sujeté, porque dije me voy a caer, porque fue muy, muy impactante para mí ese momento. A partir de ahí, lo que yo vivo es comenzar a trabajar con los niños, algo que yo nunca quise ni me gustaba. Y la vida me colocó ahí. Pero lo más impactante fue que lo que yo no quería y no me gustaba y no deseaba, inmediatamente me hizo darme cuenta que yo tenía que estar ahí. Y me gustó. Y amé ese trabajo inmediatamente. A partir de ahí, yo hago el servicio social, me quedo, pero me quedé en el hospital. O sea, hice el servicio, hice las prácticas, fui voluntario y después entré a trabajar. Así me pasé muchos años en el hospital y hasta que yo llegué a ser el psicólogo del apoyo de los niños con cáncer, ¿no? O sea, el que alguna vez fue el ayudante, en algún momento asumió esa parte. Y estando ahí, en el hospital, sucede algo muy fuerte para mí que marcó mi vida. Un día iba ingresando al ambiente de oncología y había 2 aislados, eran 3 aislados, y en el primero y en el segundo estaban 2 niños de la misma edad. Si mal no recuerdo, eran 8 y 9 años, y me acuerdo hasta de sus nombres. Uno de ellos gritó fuertemente, ya me quiero morir. Y cuando yo escuché ese grito, causó un impacto tremendo en mí. Y eso cambió mi vida para siempre también. Este niño lanza esa exclamación de ya me quiero morir. Y el niño que estaba a un lado, en el otro aislado, que eran muy pequeños, realmente era nada la división, dice yo también ya me quiero morir. Dios. Híjole, y yo me sentía tan impotente porque algo hay que hacer, dije, ¿no? Y comencé a llamarle a mis compañeros porque yo verdaderamente, como decimos, estaba inexperto, verde. Como llegamos todos Sí, a nuestro... sí, pero verdísimo, así como de, ¿qué es esto? O sea, no sé. Entonces mis compañeros acudieron inmediatamente porque dijeron algo grave está pasando. Llegan, ven la situación y me dicen, pues sí, Luis Fernando, los niños van a fallecer. La condición en la cual están ahorita es para que fallezcan. No podemos hacer nada. Y yo dije, ¿cómo que no? Ellos no se dieron cuenta que yo entendí en ese momento otra situación. Yo entendí que los niños no estaban hablando del dolor que estaban experimentando por morir, sino todo lo que llevaba ese momento. En ese momento que ocurre esta parte, y cuando me dicen, pues no podemos hacer nada, pues no, ¿qué vamos a hacer? Quiero aclarar que en ese tiempo no se sabía nada de tanatología en donde yo vivía. O sea, eso no existía para nada. Sí. Entonces, en ese momento, yo me juré a mí mismo que algo tenía que hacer y que esto no me iba a volver a pasar. Yo no sabía cómo ni qué tenía que hacer, pero dije, esto no me vuelve a pasar en la vida. Yo ese día decidí quedarme con esos niños. Yo salía, ¿qué te gusta? A las 3, 2:30 de la tarde. Fui a mi casa a comer, me regresé para agarrar fuerzas porque dije, hoy va a ser un día largo. Justo cuando llego y entro al primer aislado, acompaño a los papás de este niño que estaban solos y el niño fallece y me toca verlo. O sea, yo llego cuando yo siempre me había preguntado algo cuando escuchas la narración de la pasión de Jesucristo y cuando dicen expiró. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo será eso? Y cuando entro me toca ver eso, el último aliento. Y eso también me impactó mucho. Claro. Acompañar a los papás que estaban solos en ese momento, quedarme con ellos. Era una familia que no tenía el recurso para trasladar a ese niño, no tenía dinero. Afortunadamente, por cosas de la vida llegó un chico
que él, no sé cómo apareció, cómo surgió, pero él llegó y les dijo, yo les voy a ayudar con el funeral. Nosotros vamos a ver la funeraria y el traslado porque tenían que trasladar a ese niño desde Hermosillo a Álamos y es una distancia muy larga, o sea, al final del estado de Sonora. Recuerdo que todos los compañeros de ese muchacho del trabajo hicieron una colecta para pagar el funeral. Fíjate. Wow. Y ahí me di cuenta cómo la vida comenzaba a integrar a otros para poder ayudar. Me sentí menos solo, porque verdaderamente yo me sentía muy solo. En eso llega una compañera mía del servicio social y me dice, Luis Fernando, Romelia, si estás viendo esto te vas a acordar porque ya no nos hemos vuelto a ver, pero se llama Romelia. Y ella me dice, vengo a apoyarte para que no te quedes solo, porque vi que tú te quedaste y yo dije, yo voy a ir a acompañarlo. Ambos inexpertos. A la 1:30 muere el otro niño. Dios mío. Entonces nomás me moví, hace de cuenta ahí donde estabas puesto un niño, acá donde estoy está el otro. Yo me moví nomás para poder acompañar a la otra mamá que estaba sola en ese momento. Sola con el niño. No había nadie más. Y dije, yo no puedo dejar a esta mujer aquí sola, en el momento más duro de su vida, ante la muerte de su hijo. Y decidí quedarme. Aprendí que en ese momento lo único que podía hacer era acompañar con mi presencia. Y que me quedé con ella acompañándola hasta que el niño falleció. Le ayudé en lo que pude con los trámites. Al día siguiente fuimos a la funeraria y me tocó ir al panteón, a la sepultura, y estábamos ella y yo. Solamente. Yo recuerdo que no traía dinero, pues era estudiante, y compré 2 rosas. Una a nombre de mi compañera, que era la encargada en ese momento, y la otra rosa a nombre mío, sobre la tumba, cubierta de tierra solamente. Esas 2 experiencias, junto con la de mi sobrino, me hicieron que yo me quedara aquí. Fue la vida la que me lo propuso. O sea, la vida me dijo, no te voy a preguntar, vas para allá. Y yo decidí no pelearme con eso. O sea, dije, no, pero yo quiero ir al psiquiátrico, no me dejes aquí. No, dije, va, me queda claro que aquí es donde tengo que estar y aquí es donde yo también quiero estar, porque algo tenemos que hacer con el sufrimiento. No podemos dejar que las personas solamente estén sufriendo en la vida, solas, sobre todo, ¿no? Y desde ahí empezó este trabajo de comenzar a buscar, a informarme, es decir, cómo asistir en la muerte. Porque realmente mi trabajo era asistir en el momento de la muerte de un niño, cuando un niño muere, no el duelo de un niño como tal, era el proceso de morir y acompañar a los papás y estar cuando ellos morían. ¿Qué edad tenías en ese entonces? 19 años. Wow. Tenía 19 años. Y comienzo a buscar información. En Hermosillo no teníamos librerías. Bueno, había 1, 2, pero no de esta información. No es como el acceso que tenemos ahora, que puedes pedir un libro y te llega. Y no había. El internet no era. Facebook y ya aparece todo. Exacto, ¿no? Que ahora tienes esa gran facilidad, pero hace 25 años no. O sea, el internet, yo ni tenía internet para empezar. O sea, aprovechaba en el hospital para poder sacar la información que tenía, leerla y que me dieran chance de imprimir, ¿no? Porque pues yo no tenía ni computadora, fíjate. Entonces comienzo a buscar y a meterme. Un día iba pasando por una tienda y afuera estaban un remate de libros. Y a mí siempre me han encantado los libros y dije, de aquí soy. Y busco un libro y de repente me aparece un libro de la autora Isa Fuenegra Jaramillo. Es una pionera de la tanatología en Colombia y es un libro que se llama De cara a la muerte. Es el primer libro que yo obtengo y me doy cuenta que narra lo que es la muerte a través de los casos que la doctora iba revisando, y dije, bueno, entonces no estoy tan mal. Sí he estado haciendo las cosas, porque yo no tenía un parámetro, o sea, yo no tenía un punto de referencia que me dijera, vas bien, estás muy mal, esto no se hace. Era mi buena intención y se acabó. A partir de ahí, eso me permite tener un panorama, comenzar a ampliar, buscar. Un día al tiempo aparece un diplomado en tanatología. Yo tuve la gran fortuna de haberme formado con el pionero de la tanatología en México,
que fue el doctor Luis Alfonso Reyes Zuviría. Él trajo a la tanatología a México en 1988. Fíjate, 88 y te estoy hablando del año 2000. Conozco, me dicen que hay un diplomado y yo no podía entrar porque aparte tenía que ser personal de salud y yo no trabajaba para el hospital y no tenía dinero. Entonces, mis compañeros, lo voy a hacer después de 25 años porque ya caducó, falsificaron una carta en donde decían que yo hacía pero tales eso cosas. ¿no lo recomiendas que hagan? No. Pero ellos lo hicieron con un afán de apoyarme porque era la única forma de entrar y porque ellos sabían que yo estaba como muy comprometido. Hicieron una carta donde señalaban que yo hacía eso, pero en realidad sí lo hacía, pues, pero no tenía oficialmente. Entonces me dicen, súbete al carro y te vamos a llevar para que te inscribas. Sale mi querida maestra Cristina Rendón, que la adoro con todo mi corazón. Fue mi mamá de la psicología ella. Y me dice, súbete al carro, te voy a llevar para que entregues la carta. Pues ahí voy yo con la carta para que me aceptaran, pero ni siquiera llevaba dinero. Y cuando me bajo me da el dinero, toma para que te inscribas. Yo mucho de lo que soy se lo debo a ellos. Que eran 3, 4 psicólogas que vienen al hospital, que siempre estuvieron detrás de mí, a un lado de mí, apoyándome porque vieron esa intención que había en mí. Cristina, María Isabel, Lucía, Argentina, son las 4 psicólogas que me apoyaron mucho, siempre con su conocimiento, me impulsaban. A partir de ahí yo empiezo la formación. En ese tiempo, verás qué curioso, nos conectábamos como por una señal satelital, pero a veces se caía la señal. Entonces, ¿qué crees? La clase se interrumpió, pues vete a tu casa. Bueno. Pero mañana, en la semana nos llega el cassette, un VHS. O sea, la clase quedaba grabada y luego nos mandaban el cassette, pero el cassette lo tenía que ver en el hospital. Entonces, era el único alumno que había. Era el único. Se estaba en todo el auditorio yo sentado viendo un cassette de la clase de la semana anterior, porque la clase era los viernes, y ahí aparecía un señor que fue mi maestro, el doctor Reyes Zuviría. Y yo decía, wow, qué interesante conocerlo, que sabe mucho. Yo no sabía quién era. Con el tiempo lo conozco y después me toca conocerlo personalmente. Entonces, tuve la gran oportunidad de poder tener enseguida de mí a mi maestro, de platicar, de que me pudiera dar una cátedra de la tanatología. Él había sido alumno de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue la pionera en el trabajo con los moribundos, que ella tiene ese libro famoso sobre la muerte y los moribundos, que si alguien no lo ha leído se lo recomiendo ampliamente. Es un libro muy bonito. Elizabeth fue la pionera que empezó con esto. No es la madre de la tanatología, porque ella nunca usó la palabra tanatología, pero sí fue la fundadora de todo este movimiento, la que lo revoluciona, aunque hubo autores que antes también hablaban de la muerte. Creo que la vida me permite tener este acompañamiento. Imagínate que ese ser inalcanzable que era tu maestro, que se acerca, así como estamos tú y yo, de poder platicar y decirme, platícame qué es lo que tú haces. Y yo un día le digo, estoy trabajando la muerte con los niños. Y me dice el duelo, no, asisto. Estoy cuando ellos mueren. Creo que en ese momento mi maestro dijo, este muchacho, porque sí me decía, ay muchacho, me decía, mira, ¿dónde te metiste? Me decía, no. No sabes a dónde. Sí. Me dijo, ¿sabes que estás trabajando con el tema más duro? ¿Sabes que casi la muerte en el niño sería una especialidad de la tanatología? Que se llama paidotanatología. O sea, ser un paidotanatólogo debería de ser una especialidad de la tanatología. Trabajar con los niños implica mucho, porque la muerte de un niño es ilógica e irracional, al menos para lo que entendemos, ¿no? Normalmente en la vida. O sea, los niños no tendrían por qué morirse y no deberían de morirse, porque uno espera el ciclo de la vida. Sí. Por eso es que es tan difícil de entender, porque un niño, cuando lo vemos, siempre es el reflejo del inicio de la vida, siempre es el reflejo de los sueños, de las esperanzas, ¿no? Y cuando tú ves la muerte de un niño, se vuelve una muerte ilógica. Y yo vivía esto, y mi maestro me decía, Luis Fernando,
Bueno, más bien me decía muchacho. Mira, muchacho, me decía, tienes que estar muy claro en algo. Todo aquel que trabaja la muerte con niños, si no está bien fundamentado y preparado y trabajado, corre el riesgo de morirse con ellos. Y eso es cierto. Es muy duro trabajar la muerte del niño. Es muy duro asistir, estar, lo que implica para los padres, el drama que vive cada familia. Entonces, yo me comienzo a meter. Yo lo hice en un principio sin formación, guiado por la buena intención, que agradezco mucho que lo que hice sí iba acompañado de una buena práctica con esa buena intención, porque a veces puedes tener la muy buena intención, pero no estás haciendo las cosas como debes. Entonces, ahí inicio este trabajo y ahí me quedo, acompañando, asistiendo a los niños en su proceso de muerte, en el momento de morir, y acompañando a los padres para hacer menos doloroso ese proceso. Fíjate, y así es como empieza la historia. Te estoy viendo y pienso tantas cosas como el que un acontecimiento difícil tan cercano, ¿a dónde te llevó? Y cómo es que lo tomaste y lo transformaste. O sea, Sí. cómo el dolor fue transformado en la cooperación, en el asistir, en el ayudar, en colaborar con otras personas que sufrieron lo mismo, ¿no? Fíjate que el objetivo siempre es curar el dolor trascendiéndolo. El dolor se cura cuando lo trasciendes, cuando lo llevas a otro nivel, cuando aprendes que el dolor no se tiene que quedar contigo. Yo a veces difiero cuando escucho opiniones, incluso de los mismos profesionales de esta área, cuando hablan del dolor permanente, y yo no. Eso es muy desesperanzador para una persona. Yo no tengo hijos. Y muchas veces me han preguntado, ¿cómo puedes trabajar con los papás y con los niños si no tienes hijos? Porque yo no pretendo sentir... No sabes lo que se siente porque no tienes hijos. Yo no pretendo sentir lo que siente un papá. No pretendo ser un papá y no pretendo ser el esposo de alguien. Estoy hablando desde la otra perspectiva, ¿no? Cuando tú has vivido el dolor por la muerte de un ser querido, cuando sabes lo que se sufre, perder a alguien a quien tú amas, que en mi caso fueron dos personas. Mi papá falleció a los 45 años de un infarto. Yo tenía 10 años. De mi edad. Ay. Y de la edad que yo tengo actualmente. Mi papá muere a los 45 años de un infarto y la vida se nos cayó a todos. A mis ¿Qué edad tenías cuando? 10 años. 10 años. Y después de tener a un papá como el que yo tuve, que fue muy buen papá, no fue perfecto, pero era muy bueno, la vida se nos cayó a todos. A mis hermanos y a mí. Y a mi mamá, ¿qué te puedo decir? Duró como 10 años en un duelo, atorada, sin poder salir. Pero pues en aquellos tiempos que íbamos a saber, que íbamos a conocer, sí, que ¿no? existía la Claro. palabra duelo, ¿no? No, exactamente. Además era tan raro. Yo viví esta parte muy dura con mi mamá, porque era el más chico, pero también estaba desautorizado para tantas cosas. Estaba chiquito, pues no opina, no habla, pero los niños se dan cuenta de todo y los niños somos reactivos a lo que sucede. Muere mi papá, que fue una situación muy dura para nosotros, y a los años muere mi sobrino. Y fue un golpe tremendo para la familia, pero yo considero que para mí fue más duro, porque era muy cercano a ellos, muy cercano a ellos. Yo siempre le ayudaba a mi hermana, trataba de estar con ella, porque eran 4 niños, imagínate, pues es complicado. Las que son mamás saben que tener 4 niños casi seguidos o de la misma edad no es fácil, y más con un hijo enfermo, ¿no? Es decir, más situación. Entonces, yo siempre le digo a las personas, puedo acompañarte porque sé lo que se siente haber sufrido por alguien a quien tú has querido mucho. Tu dolor no tiene que parecerse al mío, ni tiene por qué ser igual, y no puede ser igual. Pero si de algo estamos seguros, es que sabemos lo que se siente sufrir
por alguien al que tú has querido mucho. Y desde ahí es donde yo acompaño. Desde esta parte empática. Tu dolor no se mezcla con el mío, el tuyo es tuyo, el mío es mío. Pero como sabemos lo que es sufrir, entonces nos podemos acompañar. Y eso cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? ¿Cómo traducirías la palabra duelo o duelo en niños? O sea, ¿cómo lo definirías? Como ilógico e irracional. Porque la muerte del niño tumba las esperanzas. Tumba en algunos padres el sentido de vida. Eso es un poco... Hay como que entender esta parte. Para poder ser padre tienes que tener un hijo. Y una vez que tú te conviertes en padre ya no puedes dejar de ser padre. No puedes. No podrías desintegrar la experiencia de ser madre. Ya está en ti. Porque ya está involucrada hasta con tu sentido de vida, con todo lo que tiene que ver con tu ser. Por eso los papás cuando muere un hijo experimentan algo como un tipo de mutilación y los papás dicen, es que siento que me quitaron una parte de mí. Siento como si me hubieran arrancado un miembro de mi cuerpo, como si estuviera mutilado. Y esa mutilación tiene mucho que ver por la pérdida de sentido de vida que implica es ¿en qué me convierto ahora? ¿Cómo quito, cómo dejo de ser padre? No puedo. Lo sigo siendo. Además que el vínculo del padre-hijo, madre-hijo es a perpetuidad. Siempre. Sí. Podemos no tener conexión con nuestra mamá, con nuestro papá, e incluso no tener apego, pero el vínculo es a perpetuidad. Sí. Entonces, esa parte del duelo por la muerte de un hijo, por la muerte de un niño, es significativamente diferente. Yo no estoy de acuerdo cuando escucho que dicen que cuando se muere el esposo o la esposa eres viudo, que cuando se muere tu papá, tu mamá eres huérfano, pero que cuando se muere un hijo es innombrable porque ese dolor no tiene nombre. Yo digo no tiene un nombre porque no lo colocaron, pero decirle a una persona que el dolor que está experimentando, aparte de ser el más grande, nunca se le va a quitar, es muy desesperanzador. Imagínate cómo es vivir con un dolor todos los días de tu vida. No, por supuesto que empiezan uno a conflictuarse con el tema del sentido de vida y con la propia vida de existencia. Por eso es que es tan importante este trabajo de acompañamiento, de orientación y sobre todo ser muy respetuosos del dolor y del sufrimiento del otro. Ante el dolor y el sufrimiento de las personas, nosotros tenemos que ser muy reverentes, muy respetuosos. Sí. Hay que saber poder acompañar. Hablaba hace un momento con el doctor Paulo Acero de que a veces en la sociedad somos algo crueles, que no medimos, no sabemos. A veces lo hacemos sin dolo, sin saber qué decir, cómo apoyar, cómo decirle a esa persona estoy contigo, pero a veces échale ganas, sé fuerte, lo vas a superar. A veces no sale eso. Sí. Son palabras que yo aprendí al inicio de que llegué a la asociación que no se deberían decir. ¿Cómo le puedes decir a un padre o una madre que le eche ganas? Ganas le ha echado, si no hace mucho que se hubiera muerto. Sí. O sea, imagínate, o sea, ¿qué tantas ganas más me hacen falta para poder superar esto? Todas las personas que viven un dolor tan fuerte, las personas que en algún momento tienen una intención suicida, todos los días le echan ganas. El deprimido todos los días le echa muchas ganas para poderse levantar, como pueda, pero se levanta. A veces nuestras expresiones fuera de la experiencia, que es lo que te decía ahorita, el punto es desde dónde te estoy acompañando, porque fuera de mi experiencia de una pérdida, yo no entiendo las cosas. ¿Cómo voy a hablar de lo que no he experimentado? Y no estoy diciendo que todos los que estamos de este lado tenemos que tener la pérdida de un ser querido. Fíjate, tú comentabas, ¿no? El otro día, yo no he tenido la experiencia de perder un ser querido, pero mira cómo te has convertido en un acompañante.
Mira cómo Sí. ahora tú estás en el ser un portavoz o eres la voz y eres quien hace las preguntas que muchas personas que nos están viendo en este momento decían, yo no me atrevería a hacer ese pronto, yo no la puedo hacer o cómo quisiera que otro lo pudiera hacer, Yo ¿no? nunca me imaginé haciendo No, este esto. tipo de preguntas, o sea, ni tampoco estar aquí Claro. escuchando una historia de pérdidas o una conferencia de Claro. duelo, nunca, o sea, nunca. Sin embargo, es algo que tú has ido aprendiendo, incorporando y lo has hecho de una manera muy respetuosa. He tratado de hacerlo. Y esta parte es elemental para poder tocar el sufrimiento del otro. Sí. Porque cuando entonces yo estoy fuera de la experiencia, yo tengo que ser mucho más respetuoso de lo que el otro está sintiendo. Es decir, en el momento más vulnerable de mi vida en el que estoy ahorita, estoy frágil. Y a veces las personas intentamos desde la antipatía decirle al otro cómo tiene que vivir. Recientemente platicaba con una mamá en un abordaje donde su hija falleció. Y las personas decían, lo bueno es que tienes 2 hijos más. Y yo recuerdo tanto, voy a citar a mi hermana, espero que no se enoje cuando vea este podcast, porque lo va a decir, ¿por qué estás hablando? Pero es bien de la comunidad. Mi hermana decía, ¿quién les dijo que un hijo sustituya al otro? Porque al final de cuentas, cuando tú le estás diciendo tienes más hijos, le estás diciendo que cualquiera podría sustituir al que falleció. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? Es demasiado atrevimiento. Es una tremenda falta de respeto. Claro. Hay una experiencia que a mí me marcó mucho una vez con mi hermana. Mi hermana a mí me enseñó muchas cosas, a pesar de no tener una ayuda tanatológica ni psicológica, creo que su claridad en la realidad le permitía hacer ese tipo de situaciones. Una vez mi sobrino iba saliendo de un tratamiento oncológico, venía de la quimio, y pues hay ciertos cuidados que hay que tener después del tratamiento de la quimio. Pero a mi sobrino más chiquito, que era un bebé en ese tiempo de meses, le da rubiola. Entonces no podían estar juntos porque la baja de defensas era una situación muy crítica que pudiera contraer la rubiola y aparte de otro tipo de situaciones. Entonces el bebé se queda con mi mamá, con mi hermano y conmigo en la casa de mi mamá. Entonces mi hermana se queda con mis otros 2 sobrinos, con los cuates y con el niño enfermo, ¿no? Y mi cuñado. Entonces un día mi hermana iba saliendo del hospital con mi sobrino, llegan en el carro mis sobrinos, mi cuñado, y mi hermana se baja para a través de la ventana de la sala ver a mi sobrinito. No se le podía acercar porque le iba a contaminar. Claro. Entonces por la ventana lo veía y le hablaba. Y una vez alguien le dice, no te sientas mal. Porque, bueno, mi hermana no estaba diciendo que se sentía mal, pero no te sientas mal porque tú estás con el que te necesita. Y mi hermana le respondió una frase que dije, wow, corrección. Tan hijo es uno como el otro. Y los 2 me necesitan. Él es un bebé, requiere a su mamá, la necesita. Y él trae un padecimiento y también me requiere. Los 2 son hijos, los 2 me requieren. Tan hijo es uno como el otro. Y yo me acuerdo mucho de esta expresión de mi hermana, porque permite situarte en decir, eso no es un consuelo para una mamá, porque sí estoy con uno que me necesita, pero acá tengo uno que también es bebé. Y aunque puede estar, estoy seguro de que está bien cuidado porque está con mi mamá, no está aquí conmigo, que soy la mamá y que la necesito. Imagínate la impotencia. Claro. O sea, la impotencia de no estar a lo mejor haciendo por recuperar la salud del niño que está enfermo, y también la impotencia por no estar con el bebé que también lo necesita. Porque un hijo, para un padre, el padre está tranquilo cuando los hijos están con ellos. Sí. Porque no hay lugar más seguro para un niño que estar con sus papás. Obviamente, un papá o una mamá cuando no tiene a su hijo cerca se inquieta por la necesidad de protección, de cuidado. Que obviamente esto es algo que también experimentan los papás que están en duelo. Esta parte del cuidar, cómo la desintegro, ¿no? Después de la experiencia de haber sido padre. Por eso es que la muerte del niño, la muerte del hijo, es muy dolorosa. Pero tampoco
es una muerte que nos tiene que llevar a un dolor permanente. Si se hace un trabajo, ese dolor se puede desvanecer en el tiempo. Y mira que tenemos ejemplos de cuántas instituciones y asociaciones no se han creado a partir de la experiencia de algunos padres de haber perdido a su hijo. Si yo no sé qué hacer con mi dolor, si yo no entiendo que la muerte no es ausencia, sino un cambio de presencia, porque el hecho de que yo no te vea a ti no significa que tú no estés conmigo. Que en el mundo material yo no te pueda tocar no significa que yo no te pueda alcanzar de alguna otra manera. En un momento es muy desesperante y todos quisiéramos ver a nuestros seres queridos, pero en el proceso vas aprendiendo, vas integrando nuevos recursos y, como siempre le digo a las personas, el dolor ahorita está presente y es mucho, pero no lo podemos quitar porque es parte de la experiencia de la vida. No puedo evitar que me duela la muerte de alguien a quien yo quiero mucho. Me va a doler. Irremediablemente me va a doler. Y yo no me puedo pelear con el dolor. No me puedo pelear con él y decirle, no quiero sentirte. El dolor nos desespera mucho porque es feo sentirlo. Pero necesitamos entrar al dolor, meternos a él, vivirlo para que se desactive. Porque ahorita me está doliendo mucho. Pero ese dolor no se va a quedar conmigo para siempre. Porque en algún momento tendrá que irse. Sí. Y ahí damos lugar a la esperanza, ¿no? Oye, Luis, me pregunto cómo hace un tanatólogo para todo esto que tú absorbes, todo esto que tú nos compartes en este momento, el de sacarlo. Por ejemplo, pues está el sacerdote que con el que nos confesamos, claro. el psicólogo, con otro psicólogo o así. En tu caso muy particular, ¿tienes algún mentor, tienes alguna persona con la que te abres a decir todo lo que vas sumando, vas acumulando en esa esponjita que todo absorbe? Porque creo que no es un tema como para, ya lo escuché, lo sentí, lo viví con la persona que me lo compartió, pero ahí te quedas y yo me voy a mi casa y vivo otra vida. Claro. O sea, ¿cómo es esa En parte? un principio no fue así. Yo hoy, el día anterior, en una de las conferencias, platicaba con algunas de las personas que un día yo estaba haciendo un diplomado en logoterapia. Llegué tarde porque empezaba desde la mañana y yo llegué tarde porque ese día fallecieron 3 niños en el hospital. Fue una mañana tremenda, horrible lo que había pasado. 3 fallecimientos. O sea, imagínate cómo estábamos todos desgastados. Yo llegaba como a las 3 de la tarde a integrarme al diplomado. O sea, fíjate, llegas a estudiar después de asistir tres muertes, y va hecho pedazos. Llego y me recibe una de mis maestras, adorable, una gran maestra, y me dice, Luis Fernando, ¿cómo vienes? ¿Cómo estás? Porque ella sabía a lo que yo me dedicaba, y le dije, ay, maestra, hoy se me murieron 3 niños. Mi maestra sabiamente me coloca de nuevo y me dice, Luis Fernando, ¿quién eres tú para que se te mueran 3 niños? Y esa pregunta, con un fundamento terapéutico y bien estructurada y clavada en el momento que tenía que hacer, me colocó tremendamente en un golpe de realidad. Y dije, wow, es cierto. Ahí me di cuenta que yo traía cargando la muerte de muchos niños. ¿Quién soy yo para que se me mueran? Soy nadie. Yo no soy el encargado de devolver la vida, ni tengo esa facultad, y está fuera. Tú sí, quédate, tú Claro. vete, tú. Está fuera de mi facultad. Pero cuando estamos en un ambiente hospitalario, en un área médica, eso es tan fuerte eso, que es poco de lo que se habla en las áreas de hospitalización, en los hospitales en general. A veces el personal tiene que crear un protector porque no es normal ver el sufrimiento.
Y no es algo a lo que te puedes acostumbrar. Porque si tú te acostumbras al sufrimiento, dejas de ser humano. Dejas de ser... Te vuelves inmune. Sí, y no puedes empatizar entonces con la otra persona. No hay relación ahí. Entonces, te comparto esto porque un día yo iba saliendo del hospital, una noche. Era muy tarde. Estaba el residente de oncología. Digo, ¿qué haces aquí? Ya es muy tarde, ya deberías de estar desgastando. Sí. No, Luis, me dice, es que para que todo esté bajo control yo me tengo que quedar aquí. Para que entonces los niños estén bien y yo supervise las indicaciones. Y dije, no puedes estar aquí, siempre. Humanamente tampoco puedes hacerlo, porque no depende de ti la muerte. Lo único que depende de ti es dar tu mejor esfuerzo, aplicar tu conocimiento. Pero tú no tienes la posibilidad de devolver la vida a nadie. Y se la apliqué cuando me la cuestionaron a mí. Yo durante mucho tiempo, hasta ese momento de esa pregunta, no caí en cuenta de lo que tú me acabas de preguntar. En el tiempo fui incorporando procesos terapéuticos para poder trabajar el tema de la muerte. Porque es muy duro. Es muy duro porque la vida no es muerte. La vida es mucho más. Y yo siempre pongo este ejemplo de que en la vida todo ocurre por momentos. Hay un momento en el que uno nace, porque es un momento. Y cuando uno nace, pum, nació, pum, fue un momento. Y la muerte es un momento. Que el proceso de morir es diferente, pero la muerte es un momento. Lo decía el doctor Gómez, el doctor Gómez Calle. Son 3 días. En uno naces. El otro es el que vivimos y el otro mueres. Yo lo ejemplifico algo parecido como Jorge. Hay un momento de nacer y un momento de morir. Lo que transcurre entre el momento de nacer y el momento de morir se llama vida. En realidad todos hemos vivido más de lo que hemos muerto. Y sí. Pero no lo vemos de esa manera. Entonces yo comienzo también a darme cuenta de esa necesidad de apoyo. De saber que yo no puedo ser cuidador cuando no me estoy cuidando. Y alguna vez una muy buena amiga, Marta Marina Pumarino, que es pionera de la logoterapia en Sonora, me vio en un evento muy ajetreado. Yo andaba muy mal de salud. Me vio y me dijo, te voy a hacer una pregunta y no me la contestes. Como buena maestra también, ¿no? La pregunta son sacadora. Y al cuidador, ¿quién lo cuida? Me dijo. Estás muy preocupado por cuidar a todos los demás. ¿Pero a ti quién te cuida? ¿Y a ti quién te está cuidando? Y de nuevo me quedé sentado y dije, muy bien, lección aprendida. Yo también tengo incorporado un proceso terapéutico. Yo también trabajo terapéuticamente para poder colocarme, procesar y poder seguir ayudando. Porque sí es un tema complicado. La muerte, es que hay que entender creo que un punto importante. Mi maestro siempre decía algo. No hay dolor más grande. No hay otro dolor más grande en la vida que el dolor de la muerte y el de la desesperanza. Y la desesperanza para un ser humano es una tragedia. Cuando yo ya no espero nada, incluso de la vida, es una tragedia para un ser humano. Porque el ser humano busca abrazar a la esperanza. Siempre estamos buscando, ¿no? Y va a llegar Navidad, y va a pasar esto, y va a ser lo otro. Y buscamos mucho la esperanza. Tratamos de... Por eso yo siempre digo que cuando la esperanza pasa hay que abrazarla, no agárrala y no la sueltes, ¿no? Aférrate a ella. Pero el dolor más grande que puede haber en la vida es el dolor de la muerte. Porque ante la muerte, que la gente lo ve como un problema y la muerte no es un problema, es algo inevitable. Sí. Lo vamos a tener que pasar. Y perder o vivir la muerte nos lleva a hacer una revisión de nuestra vida. Sí. Por eso estamos haciendo bien, que estamos haciendo exactamente. Bien. Y ahí es donde exactamente, ahí es donde entra el tema de no me puedo morir. Porque como el tema con la muerte. Un rato con ella. Y empieza el tema del tiempo. Porque en la muerte lo que menos hay es tiempo. Esa es la gran diferencia entre un niño y un adulto cuando muere. Por eso los niños fueron mis grandes maestros. Si yo no hubiera trabajado con ellos, yo no podría entender muchas cosas.
Mira, los niños no se conflictúan con la muerte. En 25 años que yo tengo trabajando este tema, jamás he visto un niño conflictuado con la muerte. Y yo creo que se debe a dos principios. Primero, los niños tienen menos historias deterioradas que nosotros. Sí. No tienen que entrar en este conflicto de no me puedo morir porque me falta esto. No puedo. Me falta que los hijos crezcan, que dejar todo en orden económicamente, que aquí, que allá, muchas cosas. Los niños viven en la esperanza. Yo recuerdo cuando era niña, o sea, el de, ay, ya viene, o sea, esperando, Claro. ya viene Navidad, ya viene el Día del Niño, ya viene. Porque el niño tiene esa característica. El niño vive en el aquí y en el ahora. Sí, Y nosotros vivimos en el allá y en el entonces. sí. Cuando llegue el tiempo. Pero sí esperamos algo los adultos, amanecer el día siguiente. Sí. Pero esperamos amanecer el día siguiente, apelamos a esa esperanza, ¿no? Apelamos decir, porque decimos, si mañana, si Dios quiere, si mañana tenemos vida, haremos. Es una apelación a la vida, decir, dame chancita, ¿no? O sea, otro día más, ¿no? Permíteme hacer esto. El niño lo vive de una manera más genuina, porque el niño siempre vive en el aquí y en el ahora, con lo que tiene. Y porque también creo, espiritualmente hablando, porque ese es un tema sumamente importante, que los niños tienen menos conflicto con la muerte porque están más cerca de su origen que nosotros. Sí, es cierto. Los niños no tienen este problema como nosotros. Los niños están muy seguros a dónde van. Y nosotros nos aferramos. No, nosotros exactamente tenemos duda. Sí. Y el niño no duda. Yo muchas veces cuando trabajé con los niños y les preguntaba, porque a veces ellos hablaban de su muerte conmigo, y había tanto un paciente que me decía, Luis Fernando, yo sé que me estoy muriendo, pero 5 que no sé, para que mis papás no se preocupen. Ay, mira. Y me acuerdo cuando hablé con sus papás y le dije, su hijo sabe que va a morir. ¿Pero a quién le dijo? No, nadie. Se dio cuenta de las cosas. Escuchó la palabra, escuchó al personal. Pero porque además, como decía mi maestro, el que se está muriendo sabe que se está muriendo porque él lo está viviendo. Así es. A veces, cuando hubo un tiempo en que me separaron de esa área, que fue algo para mí muy doloroso, a veces en las noches antes de irme del hospital, bajaba a ese piso, mejor dicho, subía a ese piso a ver cómo estaban los niños. Antes de irme, le voy a echar una vuelta, ¿no? A ver cómo andan. Y a veces en las noches me tocó niños que estaban por fallecer. Y cuando les hablaba me respondían. No me preguntes cómo, pero me respondían. Y yo les decía, ¿cómo estás? Y me decían, Luis Fernando, estoy bien. Estoy listo. Y cuando tú escuchas que un niño te dice, estoy listo, en ese momento te fortaleces enormemente, porque él sabe a dónde va. No tiene que conflictuarse con nada. Ni cuestionarse el mismo de qué voy a hacer, a dónde voy a llegar. Exacto. Simple y sencillamente es como seguir un llamado. Todo esto que yo he vivido con los niños, a mí me dio muchas certezas en el tema espiritual. Me dejó muy en claro que ellos no se conflictuaban con Dios. Porque en todos estos años, al menos yo, nunca he tenido un niño que se haya conflictuado con Dios. Al contrario. A mí me pasaban cosas muy impactantes que decía, ¿cómo lo sacó esto? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo pudo haber formulado? Y ahí fue cuando entendí que los niños estaban más cerca de su origen que nosotros. Es cuando tú ves la mirada de los niños hacia la muerte y te das cuenta que ellos no se conflictúan y te das cuenta que ellos tienen ese tipo de certezas, dicen, me queda claro, lección aprendida. Yo no me voy a conflictuar con este tema. Cuando empecé hablando del caso de estos niños que les comenté, de los 2 que fallecieron, a esto me refería, a que ellos hablaban desde una muerte del sufrimiento, de una muerte sin acompañamiento, en una muerte sin cuidado,
en una muerte donde había temas que nunca se abordaron y que era innecesario que esto ocurriera, ¿no? Yo siempre digo, hay que ahorrarnos sufrimiento, ya tenemos mucho, ya no hay que buscar más sufrimiento, ¿no? Entonces, esto a mí me ha permitido fortalecer mi trabajo para poder compartir en un congreso como el que estamos ahora y en los que vendrán, si así la vida y Dios lo quiere, ¿no? El poder tener esta cercanía, el poder compartir. A mí no me gusta tanto decir que doy conferencias, porque yo creo que lo que hago es compartir la experiencia y poder apoyar a quienes están viviendo esto como personas, ¿no? Quienes están en un tránsito de un duelo, pero también acompañar a muchos otros profesionistas que a veces se preguntan, ¿estoy haciendo lo correcto? Por eso yo retomo mucho una frase de una muy querida amiga, maestra y ex jefa mía, que una vez le dijo su maestro, mi querida Angélica Martínez, una gran psicóloga, le dijo, mira Angélica, un alumno y un paciente siempre son prioridad. El paciente por obvias razones es una prioridad. Cuando un paciente, el alumno porque está en formación y necesitas formarlo cuando tiene duda. Pero yo le agregué un tercero. Cuando un compañero o un colega está en una situación, también es prioridad. Sí. Hay que aprender a acuerparnos, apoyar. Quiero pensar que esto último, Luis Fernando, lo agregaste desde que te tocó vivir una desagradable experiencia en la guardería. Sí, en 2009, en que fue lo de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, yo acababa de dejar el hospital para emprender un proyecto nuevo. Un día, precisamente, mi hermana me llama y me dice, ¿supiste que hay un incendio? ¿Que hubo un incendio? Y yo, no. ¿Qué pasó? Hubo un incendio y parece fallecieron niños. Y yo, ¿pero cómo? Yo escuchaba por la ciudad, era impresionante. Yo creo que quienes vivimos ese momento, imagínate una ciudad, que Hermosillo no es tan grande realmente, en donde tú escuchas ambulancias por toda la ciudad. Por las calles escuchabas ambulancias que iban, venían, regresaban y todo el mundo, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué está sucediendo todo esto? Eran porque los hospitales estaban desbordados por los heridos y porque al final fallecen 49 niños de una guardería. Qué momento tan difícil. Fue muy duro. Entonces yo dije, creo que necesitan ayuda. Entonces yo en ese momento decido ir al hospital. En la puerta del hospital me recibe el director médico y me conocía y me dice, Luis Fernando, entra donde tú decidas apoyar y puedas. Cuando yo me voy a un área y me doy cuenta que no tenía nada que hacer ahí, dije, el problema se va a ir al área de urgencias. Voy y veo a muchos compañeros de pie en el pasillo de urgencias, que es enorme el pasillo de urgencias. Y yo pregunté, yo también me coloqué igual que ellos, así. Y yo dije, bueno, voy a preguntar, ¿no podemos sentar? Y todos me dicen, sí. Ok. Bueno, pero ¿por qué nadie entra? No podemos. Ok. Dije, entonces tenemos que entrar con pijama quirúrgica, algo. No. Entonces, ¿por qué no? Y me dicen, no podemos. Entonces, abro la puerta de urgencias y dije, entendí en ese momento. Dije yo, no. Los 49. No, en el hospital no eran 49 niños porque tuvieron que llevarlos a todos los hospitales porque no hay hospital que te pueda recibir a tanto niño. Creo que teníamos 9 o 10 en ese momento, pero 9 pacientes críticos en un área de urgencias es un colapso. Claro. Por las condiciones en las que ellos estaban. Entonces yo ingreso al área de urgencias y veo el caos. ¿Por qué era un caos? Porque era mucho personal del área médica con cada niño, eran entre 5, 8 personas atendiendo a cada niño. Parecía una zona de guerra, literalmente. Y yo siempre he dicho que ese día miré lo que mis ojos
nunca hubiesen querido ver. Entro, me doy cuenta de lo que está pasando, y cuando me manda a llamar una persona que estaba ahí, me dice: necesitamos hacer una estrategia porque necesitamos que los papás identifiquen si son sus hijos, porque entre todo el caos y desorden que había, los papás iban y volvían a hospitales, clínicas, buscando a su hijo. Imagínate lo que representa para un padre eso, ¿no? Entonces yo le decía al doctor: no podemos pasar a los papás así, porque el papá, cree que va a identificar a su hijo como lo dejó en la mañana, y esos hijos ya no están igual, no van a poder con eso, pero lo teníamos que hacer, no había forma, pues. No, y aparte contener a los papás, la desesperación, la angustia. ¿Cómo le dices a un papá, independientemente de Claro. cómo lo puede ver, o cómo le dices al papá, su hijo está en estas condiciones? Sí. O sea, o no decirle, o tenerlo ahí en espera, imagínate. Y obviamente había un desborde porque todos los papás querían saber, o sea, dime si está mi hijo aquí, porque si no está aquí, entonces tendré que ir a la fiscalía, ¿no? Y las dos cosas eran tremendas, ¿no? Pero la zozobra era mucho más dura. Decidimos generar una estrategia en donde, antes de entrar, yo hablaba con los papás, estaba otra compañera conmigo también, y acompañamos a los papás a que vieran si estaba su hijo ahí. Obviamente nosotros los teníamos que sostener con nuestros cuerpos, porque muchos papás se desvanecían, claro. Obviamente, ¿no? Hasta que pudimos controlar la situación. Todos sabíamos que cuando un paciente sufre quemaduras, la gran mayoría muere por la inhalación, y lo segundo por la exposición al calor, porque eso genera muchas fallas a nivel sistémico. Sabemos que es un paciente muy inestable y que puede fallecer. En este caso, pues eran niños y tenían un poco más de resistencia. Pero inevitablemente sabemos que los niños iban a fallecer. Había todo que nos decía eso. Y efectivamente, el día siguiente fue un día muy duro, estando en el hospital, para que hablar con los papás, decirles. Los papás entraban con el encargado de urgencias, y yo acompañaba en el informe médico junto con los papás, y de ahí pasábamos para que pudieran entrar con los niños y en su caso despedirse de ellos. Fue una experiencia muy dura que lastimó mucho a la sociedad, claro. Que todavía tiene un enojo por lo que sucedió, porque era una muerte trágica, una muerte inesperada, una muerte masiva. Y de inocentes. Y de niños, ajá. Que son 4 elementos que solamente lo ves en una zona de guerra. Sí. Y había un dolor de la sociedad, ¿no? Pero también aprendí que la sociedad te da un bálsamo. Yo recuerdo que un día iba saliendo yo, que cada vez que salíamos del área de urgencias, la gente se paraba como esperando recibir la noticia que no querían, ¿no? Entonces a veces pasábamos y hubo personas que me detenían y me decían: espérese un momento, me decían, los que estamos aquí estamos orando por ustedes. Una señora que un día me dijo: sé que no se ha ido, sé que desde anoche está aquí, y yo solamente estoy aquí haciendo oración para fortalecerlo. Y dices: wow. En medio de su dolor, y todavía claro. Pensando en alguien más. Y que las personas de repente llegaban y te daban un abrazo, decir: sé que no la estás pasando bien allá adentro, ¿no? Porque sí, las cosas eran muy duras, como la vivieron mis demás compañeros que estuvieron en otros hospitales, en otras clínicas, el personal de bomberos, de Cruz Roja, de policía que ayudó a rescatar a los niños. Pues todos estábamos en un momento diferente, pero en una misma situación, ¿no? Y el dolor de la sociedad, sí. Que es un dolor que todavía sigue muy palpable en Hermosillo. Duele mucho. Cosa? Yo escucho esto y me recuerda mucho ahora que pasó la explosión en Ciudad de México, que pasó ahora también la explosión de Waldos. Sí, Waldos.
¿Cuántos niños fueron? Fíjate que exactamente no tengo el dato. Sí fueron algunos niños 20, pequeños, pero ¿verdad? fallecieron 24 personas. 24. Bueno, escucho esto y vemos las noticias y de repente, bueno, hemos visto que hay un poco de apatía en algunos temas, ¿no? Y a veces como grupo funerario o como sector funerario del servicio funerario, ofrecemos este tipo de ayuda, me imagino igual como los doctores, los hospitales, ¿no? Ofrecer este tipo de ayuda o los profesionales que se ponen a disposición para apoyo tanatológico, sobrellevar duelo y demás. Y a veces me siento como impotente porque nuestras autoridades a veces no nos ayudan, ¿sí? Les estamos diciendo que pueden contar con estos apoyos, con este servicio y de manera gratuita, o sea, Claro. voluntariamente, y aún así a veces no nos escuchan. Y ojalá que este episodio también sirva de concientización a nuestras autoridades, a nuestra sociedad, de que estamos muy necesitados de la empatía. Sí, mira, yo creo que en carne propia lo he experimentado, ¿no? Sí. Sucedió en guardería ABC y fíjate que casi nunca, creo que es la primera vez que voy a hablar de esto así como tal. Yo hasta el día de hoy he vivido las consecuencias de ese trabajo que hice. Sí. Me cerraron muchas puertas. Recibí mucha crítica y señalamiento porque algunas personas pensaron que yo estaba robando la escena de protagonismo, ¿no? Uh-huh. Algo que nunca me pasó por la cabeza, porque realmente no puedes pensar en un protagonismo cuando estás viendo el dolor de las personas y la tragedia. Y que hay que resolverlo. Exactamente. No te puedes quedar de brazos cruzados. Sí, y eso hasta el día de hoy, te puedo decir, 15 años después de la guardería, a veces yo sigo afrontando las consecuencias de ese trabajo. ¿Sí? De verdad, sí, claro. Porque hubo señalamientos muy fuertes hacia mí por parte de la parte, digamos, gracias, oficial. Y que obviamente te genera mucha frustración esto también. Te genera mucha frustración porque dices, sí, yo no vengo a pelear nada, yo solamente estoy intentando ayudar, ¿no? Y aparte tengo la estructura de conocimiento para poderlo hacer. Y te voy a ser muy sincero, y tal vez esto que estoy diciendo puede traerme consecuencias. Las asumo. Ahora que sucedió lo de tragedia de Waldos también, lo viví de nuevo. Viví también esta parte de hasta un lado. Y yo, bueno, me toca tal vez estar de un lado, ¿no? En esa situación. Y a veces entiendo la parte de la autoridad, ¿no? Entiendo la parte del oficialismo. Los protocolos. Pero tú no puedes ser indolente al sufrimiento humano. No. Ese día, el día 1 de noviembre, que fue la explosión de la tienda Waldos, yo estaba afuera de la fiscalía en la madrugada, 2 de la mañana. 2 compañeras me dijeron algo. Luis Fernando, ¿hay algo de esto que te esté moviendo o algo te está recordando? Y dije, sí. Otra vez la guardería ABC. Exacto, fueron mis palabras. Otra vez la historia se repite. Y de 2009 para acá no hemos aprendido nada. ¿Cómo es posible que hayan fallecido 24 personas más? Y como dicen en Sonora, son 49 más 24 ahora. Los 49 niños de la guardería ABC más los 24 personas de esta tienda. También por un tema de negligencia, hay que decirlo. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque la sociedad está enojada. Y la sociedad también tiene un duelo que no ha resuelto. Un duelo social, como digo yo. Todavía no pasan el de la guardería y ya tenemos... Porque ha habido un tema de injusticias, porque ha habido un tema de desacuerdos. Entonces es una sociedad que se queda sin respuestas. En un momento en el que se viven tantas cosas
en el país, donde las personas traen mucho dolor. Y yo platicaba con algunas personas, es que tú ya no le puedes cargar más dolor a la sociedad. Sí. Tenemos desaparecidos, tenemos temas de secuestro, tenemos temas de violencia, tenemos temas demasiado complejos que se quedan ahí. Y entonces la sociedad lo reclama y la sociedad tiene un duelo. La sociedad, cuando ocurre una tragedia, la sociedad también tiene una respuesta. Tiene miedo. Una reacción. Claro, tiene miedo. Y entonces en el momento en el que yo salgo con miedo, porque no sé si voy a regresar, en el momento en el que yo entro a una tienda y no tengo la seguridad de que hay puertas de emergencia. Y nos pasó, al día siguiente, estaba con mi mamá, con mi hermano en una tienda, en un centro comercial, y se activó la alarma. Es una tienda que cada ratito se le activa la alarma, yo ya sé. Y de repente todos íbamos con los carritos y nos quedamos parados, volteando a vernos, a ver, ¿va a correr alguien o qué va a pasar? Y se desactivó la alarma y todos continuaron. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Sí. Que no puedes ir al súper porque tienes miedo de que se pueda activar algo. Entonces, la sociedad tiene miedo. Y la sociedad necesita un bálsamo, al menos en este momento, que le vuelva a dar la seguridad, porque la sociedad tiene un duelo, ha perdido la seguridad. Wow. Y esa seguridad es la que a ti te permite poder responder todos los días a la vida. Y cuando tú tienes vulnerada tu seguridad, entonces te vuelves inestable. Y la sociedad necesita respuestas. Luis Fernando, ¿qué mensaje le darías a nuestra sociedad, a nuestros amigos? Somos funerarios, la voz que nos separan. Me refiero a qué mensaje como funerario y qué mensaje para la sociedad, que hoy en día se nos ha olvidado esa parte humana. Yo siempre digo que ante el dolor y ante el sufrimiento no podemos ser indiferentes. Yo agradezco mucho estas invitaciones, como estar en el Congreso Internacional aquí de duelo por primera vez en Colima, y de lo que han hecho los demás, porque yo soy testigo del esfuerzo que hacen. Sí. Si alguien sabe, porque me ha tocado estar en casi todos, ver el trabajo que hacen de todos los funerarios, porque sí, el esfuerzo, he sido testigo, lo he visto, de poder traer hacia cada región, hacia su espacio, estos foros que permiten llevar esta información a la comunidad, porque este trabajo es tan importante, porque es la parte que agrupa a la sociedad, que la acuerpa en un espacio seguro. Así es. Es un espacio seguro el congreso, los eventos que se hacen para que la sociedad venga, se informe, para que los profesionistas puedan retomar, capacitarse, aprender, crear vínculos. Y eso lleva a una prevención en el tema de la salud mental, como es en este caso, y ahorrarnos padecimientos a futuro. Entonces, este trabajo que hacen a través de la Asociación Nacional de Directores Funerarios es sumamente importante, porque eso le devuelve a la sociedad ese bálsamo que requiere. Es como esta parte en la que yo contribuyo para que nuestra comunidad, nuestra sociedad pueda encontrar espacios de resiliencia, espacios en donde las personas pueden encontrar un camino que los lleve a mejorar el bienestar en donde hay tanto dolor. Ustedes aportan esta parte de crear, en lugar de crear un conflicto, llevar una solución. Crear un espacio en donde se puede hablar lo que no se habla en otros lados. Entonces, este trabajo es sumamente importante. Yo quiero agradecer este espacio, la consideración siempre, pero también agradecer, no solo como profesional, sino como sociedad, el que se hagan estos eventos y estos esfuerzos, porque es la única forma en que la sociedad va a comenzar a reconstruir un tejido social que se ha ido desgastando en el tiempo. Entonces, creo que este tipo de eventos son una visión esperanzadora.
Es una forma de decir a las personas, las cosas pueden ir mejor, las cosas pueden mejorar. Hay espacios para tu crecimiento, para tu desarrollo. Hay un espacio y las personas se nos han acercado mucho, como sucede en todos los eventos. Y ahora que estamos aquí en Colima, se han acercado con todos mis compañeros ponentes a darnos las gracias, a decirnos, ahora entiendo lo que está pasando, ahora ya tengo un rumbo, una dirección, de que les compartamos las ponencias, por ejemplo, para otros profesionales. Toma mi ponencia, llévatela, utilízala en tus espacios, crea espacios de esperanza, ¿no? Yo siempre digo que son como semillitas. No, digo, ahorita en Colima estamos tirando muchas semillitas de esperanza para fortalecer este estado, ¿no? Pero también en el resto del país, en cada uno de los lugares donde se hacen eventos. Entonces, a título personal, como profesional, pero también como sociedad, yo agradezco mucho todo este esfuerzo, porque esa es una forma de querer a México. En un lugar donde hay tanta crítica, tanta división, donde no se construye, aquí se construye, y es una forma de decir, seguimos creyendo en México, seguimos creyendo en nuestro país, no importa si es Colima, Yucatán, Sonora, somos México, y lo que pasa en cada estado nos tiene que importar y no podemos ser indiferentes. Y yo agradezco mucho este espacio, porque es un espacio de esperanza para las personas. Gracias, Luis Fernando, por tu mensaje, gracias por tu agradecimiento también a este espacio que, como bien dijiste, no es sencillo, no es fácil, se invierte tiempo, dinero, esfuerzo, recurso humano, sacrificios, viajes, o sea, sin embargo, creo que todos los que están aquí, conferencistas, todos los que participan en los foros, todos los que han estado aquí en este estudio, en esta grabación con nosotros, la verdad es que merecen nuestro respeto, nuestro reconocimiento. Y sobre todo, Luis Fernando, decirte que aquí con nosotros vas a tener un espacio seguro en adelante, las veces que gustes. De verdad tenemos la puerta abierta para ti. Muchas gracias. Si hay algo que nos desees compartir y que nosotros seamos el medio para hacérselo llegar a nuestra sociedad, a nuestros funerarios, porque somos México, como bien lo dijiste tú, y queremos a nuestro país. Sí. De verdad, muchísimas gracias. Luis Fernando, ¿en dónde te pueden encontrar? En tus redes sociales, dinos si podemos hacerte alguna consulta, si tenemos ese acceso, ¿a dónde te podemos Claro que sí, con todo gusto. Me pueden contactar a través de mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Luis Fernando Carvajal. Y pues bueno, con todo gusto ahí puedo compartir la información que requieran y poder estar en un contacto estrecho. Al igual, si hay alguna duda, alguna situación que haya surgido, con todo gusto podemos incluso canalizar, buscar apoyo en las entidades en los cuales se encuentren con la finalidad de ayudar. Yo ayer les decía algo en la conferencia. Hay mucha gente que anda caminando en nuestra sociedad, porque al final de cuentas todos somos esa sociedad. No importa si es Hermosillo, Colima, si es Yucatán, no sé, Nuevo León. Hay mucha gente que trae heridas, que trae un dolor muy grande, y tenemos que llevar ese bálsamo de consuelo para estas personas, porque es la única forma en la que vamos a poder quitar ese dolor y que la esperanza vuelva a resurgir, porque la necesitamos. Gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, Luis, de verdad, gracias. Un gusto. Y invitamos a Somos Funerarios, la voz que no se apaga, a seguirnos, a suscribirse en nuestros canales, a consultar este tipo de materiales, a ser abiertos, pero sobre todo empáticos con el sufrimiento y el dolor de otros. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Este programa fue patrocinado por Atamex, artículos funerarios y más. Calor.mx, especialistas en combustión eficiente. Olimpia, logística internacional.
J. García López, Casas Funerarias. Tecmar, Hornos Crematorios. Cafri, Valle Alfonso Arias, la fórmula para la perfecta conservación de cuerpos. Emaús, Casa Funeraria, incondicionalmente contigo. MMS México Mortuary Services. Robles Funerales, con una sola llamada nos encargamos de todo.